Los experimentos de Hawthorne se refieren a una serie de investigaciones conexas realizadas conjuntamente por la Universidad de Harvard y la Western Electric Company de 1927 a 1937 en la fábrica de dicha empresa en Hawthorne. Marcaron un hito en el diseño de las investigaciones en el campo de las ciencias sociales. Es indudable que la aportación más importante para el desarrollo del campo del comportamiento organizacional provino de los estudios de Hawthorne, realizados en la Western Electric Company Works en Cicero, Illinois. Esos estudios, iniciados en 1924, pero ampliados y prolongados hasta principios de los años 30, fueron ideados originalmente por los ingenieros industriales de Western Electric como un experimento de administración científica. Ellos querían examinar el efecto de diversos niveles de iluminación sobre la productividad del trabajador. Se formaron grupos experimentales y de control. El grupo experimental fue expuesto a diversas intensidades de iluminación y el grupo de control trabajó bajo una intensidad luminosa constante. Los ingenieros esperaban que la producción individual estuviera directamente relacionada con la intensidad de la luz. Sin embargo, descubrieron que cuando el nivel de la luz aumentaba en el grupo experimental, la producción se acrecentaba en ambos grupos. Para sorpresa de los ingenieros, cuando el nivel luminoso se redujo en el grupo experimental, la productividad siguió aumentando en los dos grupos. De hecho, solo se observó una disminución en la productividad en el grupo experimental cuando el nivel luminoso descendió hasta igualar la claridad de una noche de luna. Los ingenieros concluyeron que la intensidad de la iluminación no estaba directamente relacionada con la productividad del grupo, pero no pudieron explicar los resultados obtenidos. El experimento de Hawthorne. En 1927, la empresa Western Electric Company, ubicada en el barrio de Hawthorne, siendo dirigida nuevamente por Elton Mayo, dio comienzo a la parte inicial del experimento Hawthorne, que ésta consistió inicialmente en establecer las relaciones entre las condiciones físicas del entorno laboral y el desempeño de los trabajadores. En particular, observar el efecto de las condiciones de iluminación de los niveles de producción. Su duración fue de aproximadamente 5 años. Esta fue suspendida por la crisis económica de 1929, que mejor dicho fue la Gran Depresión. Fases del experimento. El experimento consistía en 4 fases. Cada fase implicaba introducir modificaciones en las condiciones laborales de los trabajadores. Fase 1. Cambios en la iluminación. En este periodo se dividió a los trabajadores en 2 grupos. El primero de ellos realizaba las tareas a una intensidad de luz variable, mientras que el segundo realizaba la misma tarea a una intensidad de luz fija. Al finalizar el estudio, se descubrió que en el primer grupo la intensidad de la producción aumentaba o disminuía según como creyeran que era la intensidad lumínica. Sin que esto tuviera relación directa, otro de los principales descubrimientos fue la predominancia de los factores psicológicos o fisiológicos en el rendimiento. En la fase 1 se quería observar el efecto producido por las condiciones de iluminación en los niveles de producción. Para ello seleccionaron los grupos de empleados que realizaban la misma labor y en condiciones idénticas. Esto permitió determinar las condiciones normales de trabajo. Uno de los grupos de trabajo en condiciones lumínicas normales, que se llamó grupo de control, mientras que en el otro grupo operaban sin condiciones de iluminación variable, que se le llamó grupo de observación. En conclusiones, se pudo comprobar que el aspecto psicológico y la formación cultural influyen en el desempeño más que en los aspectos ergonométricos. Segunda fase. Fase 2. Laboratorio de montajes de relés. En una primera etapa se escogieron a 6 trabajadores de nivel medio, ni expertos ni novatos. Los mismos estaban informados que formaban parte de un experimento. 5 de ellos montaban los relés y el sexto suministraba las piezas necesarias para un desarrollo de trabajo fluido y sin interrupciones. Estas personas trabajaron en una sala con un supervisor, pero además había un observador con el objetivo de asegurar el espíritu de colaboración de los participantes. La fase 2 de las experiencias se subdividió en 12 subperiodos en los cuales se modificaron
entre otras cosas. Los sistemas de pagos. También se introdujeron periodos de descanso, modificándolos y estudiándolos, las relaciones de las operaciones y su relación con la producción, como también se brindaban refrigerios. Se realizaron jornadas más cortas de trabajo y se propuso un supervisor flexible. Al final del estudio, etapa 12, con la aprobación de los trabajadores se quitaron los beneficios obtenidos. Llamativamente, se verificó que la producción diaria y semanal alcanzaron un registro récord. Los descubrimientos de esta fase 2 fueron que los trabajadores, al tener un supervisor más flexible y un ambiente de trabajo más relajado, se sentían menos presionados, con lo que se les quitaba la ansiedad y eso hacía que su productividad aumentase. Tercera fase. Fase 3. Programas de entrevistas. Se realizaron una serie de entrevistas a 22 personas de la fábrica. Para tal fin, hizo una serie de cuestionarios que incluían preguntas de todo tipo, en donde buscaban conocer a ellos, sus opiniones, sentimientos, sugerencias, actividades, entre otras cosas. Luego se salió del formato rígido del cuestionario y se pasó a una conversación en donde el obrero podía hablar sin que se les hagan preguntas inductoras. Gracias a esto, se pudo detectar la presencia de organizaciones informales que las usaban como medio de protección contra todo lo que ellos consideraban amenazas. Ellos tenían sus propios estándares de producción y normas dentro de sus grupos de trabajo, y aquel operario que las infringiera era considerado saboteador y apartado del grupo. Como conclusión de la fase 3 es que se dieron cuenta que existe una lealtad al grupo y que las actitudes de las personas en el trabajo son importantes y merecen ser consideradas. Otro punto a tener en cuenta es que las personas no reaccionan aisladamente, sino como miembro del grupo al que pertenecen. Es decir, que en las empresas existen grupos informales que en muchas ocasiones tienen más predominancia que los formales. Por último, además es importante considerar que los estados de ánimos de los trabajadores influyen directamente en su productividad. Este grupo tenía ciertas características. 1. Que aplican estándares para la producción. 2. Se crean códigos o normas del piso no formal. 3. Se generan expresiones para manifestarse con el inconformismo. Y 4. Surgen líderes dentro de los trabajadores. Cuarta fase. Fase 4. Sala de observación del montaje de terminales. Primero se escogió un grupo de referencia de varios trabajadores, el cual estaba inspeccionado y que éste estaba ubicado en un lugar especialmente dispuesto para su labor. Dentro del lugar en donde se desempeñaban los trabajadores había un observador y fuera de este un entrevistador. Se comprobó que los operarios hacen uso de ciertos engaños para evitar que el grupo aumentase su producción más de lo que ellos juzgaban como lo normal. El grupo genera ciertas normas de conducta interna, simplemente sociales, dentro del grupo a aquellos miembros que no respetaron dichas normas. Y para finalizar, esta fase permitió establecer las relaciones entre el colectivo informal de los empleados y el grupo formal de la empresa. Conclusiones de las experiencias. El experimento fue suspendido en 1932 por razones externas, pero dejó varias conclusiones importantes que se resumen a continuación. El nivel de producción no está ligado a las capacidades físicas o fisiológicas de las personas, sino que más bien está relacionado a las normas sociales que establezca el grupo de trabajo. Por ende, cuanto más integrado el grupo, mayor será la propensión para producir. Por lo mencionado recién, entonces se deduce que los trabajadores no reaccionan aisladamente, sino como miembros del grupo al que pertenecen. Entonces, el nivel de producción es resultante del comportamiento e integración social de los trabajadores. Del punto anterior se desprende que existen entonces recompensas y sanciones sociales. Los obreros que produzcan por encima o debajo de la norma socialmente establecida perderían el afecto y respeto de sus compañeros, quedando excluidos. Esta conclusión fue importantísima, ya que demostraba que la motivación económica era secundaria y no primaria como creían en los de la escuela clásica. Nace el concepto de hombre social, por esa motivación y necesidad de las personas de sentirse reconocidas.
de tener aprobación social, de estar en un grupo, etc. Y aunque esas recompensas son simbólicas, indicen en la felicidad del trabajador y por ende en su motivación y producción. Con las experiencias nació el concepto de organización informal y las relaciones humanas. En estas organizaciones los individuos participan y están en una constante participación social entre ellos. Además, determinan sus reglas, objetivos, recompensas o sanciones, entre otros. Los grupos informales constituyen la organización humana de la empresa y a veces están en contraposición de la organización formal.